buenos días, Panamá. Hoy es viernes 8 de mayo. Pues, qué aniversario del 75, el número 75 de la victoria aliada sobre el nazismo. Y yo creo que hay muchas lecciones que un día como hoy nos va a dar. Eso lo voy a hablar más adelante. Un momento en el que, pues, hoy se levanta la ley seca en casi todo el país. ¿Por qué? Porque esto ha provocado una especie de disputa política entre alcaldes y el gobierno central. ¿Cuál es el origen de esa disputa? Y sobre todo, ¿por qué hay alcaldías que no quieren, pues, asumir este mandato de levantamiento de la ley seca? Esto, recuerden que pues no va a ser lo que habíamos pensado todos. Mañana y pasado seguirá la cuarentena total, así que seguiremos los hombres con 2 días de solamente de poder hacer los mandados. Recuerden a su número de cédula. Hoy es Día de Mujeres, así que pues a respetar las medidas de cuarentena. Y no puedo empezar sin antes mandarle un saludo a dona Damari Fossati, que es uno de los grandes dínamos de esta casa, que hoy está de cumpleaños. Don José Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por KW Continente en la radio y por Canal 21 en la televisión. Oiga, Fernando, siendo viernes, sí, estando nosotros sumidos en el problema en que estamos, no hay que dejar de decir algunas cosas importantes y hermosas. Te vio la clase de luna que cae sobre la ciudad capital. En espectáculo en la madrugada de hoy, una luna llena, cayendo sobre el mar y la bahía de Panamá, sobre el Cerro Ancón, que demuestra a nosotros la belleza del país que poseemos. Usted disfrute de eso. No se deje encerrado ahí, nada más mire, párese en la ventana y mire esa luna. Ella vendrá hermosa a hablar con usted, o le abrirá un camino para ir hacia ella. Exacto. Ve esas cosas hermosas. Pero además hay otra noticia importante. El gobierno terminó de negociar un préstamo con el CAF por 350 millones de dólares. Hay gente que se pregunta, bueno, ¿tanta plata dónde está? Bueno, todo lo que usted ve por allí, en bonos, en bolsa, ¿usted cree que eso cuesta un real? Eso cuesta millones de dólares. ¿Que deben dar información al país? Sí, deben darla. Pero ya Panamá, nosotros tenemos que estar claros que nuestras finanzas macroeconómicas nos han servido para obtener financiamientos internacionales de bajo costo y rápido. Cosa que no puedan hacer otros países. Y es por ello que debemos mirar los tiempos que vienen. Ahora le hablo sobre esto, pero le doy un vistazo global. La pandemia sigue su curso del virus, donde usted se descuide, él arranca. Fíjese los nuevos centros que se están generando. Uno de ellos es Brasil. Usted tiene que poner los números de Brasil para que se los vaya dando a la gente. Bueno, 136.519 casos en total, de los cuales 71.904 están en activo y 9.265 muertos, lo que indica que hoy Brasil puede llegar a la tétrica cifra de los 10.000 muertos en un momento en el cual América Latina acumula 100.000 muertos y donde pues científicos internacionales ponen en duda que esa nada más solamente sea las víctimas de esta pandemia en un subcontinente que tiene servicios de salud deficientes, que vive pues más del 50% de su población en condiciones precarias. Así que vamos a decir si nosotros aquí no fue bien. Le hemos dado cifras a ustedes de que las evidencias indican que, por ejemplo, las cifras de Ecuador son más altas las que reconoce el gobierno oficialmente, que siguen en sus cifras oficiales, pero solamente en una semana, recuerdan, por la provincia de Guayas. En Guayas se habían producido casi 6.000 muertes cuando lo normal en una semana, cuando lo normal en un mes, cuando lo normal eran 1.000. Entonces, como no hay registro y hay zonas indígenas donde el señor presidente no dice qué está pasando, igual pasa en Brasil, que espera sus peores semanas ahora. Es probable, de acuerdo a lo que dicen los científicos, que el centro de la pandemia en América Latina se mueva hacia Brasil. Y entonces, si usted mira el mapa, se dará cuenta de la cantidad de países que son. Brasil, para que ustedes tengan una idea, los únicos países, 2 países que no hacen frontera con Brasil en toda Sudamérica son Ecuador y Chile. Todos los demás países de América Latina, de América del Sur, son fronteras con Brasil. Para que vean la inmensidad del territorio brasileño. Lo dijo con sencillez, Fernando, así es.
Mire el mapa de todas maneras, por si acaso tiene alguna duda. Por si acaso tiene alguna duda. Siempre uno debe tener una duda razonable. Por eso uno va a la escuela. ¿Usted sabe eso? Uno va a la escuela a tener dudas razonables. ¿Qué es una duda razonable? Una duda cimentada, ¿sí?, en principios científicos. Eso es una duda razonable. Que no es para tener duda de todo, ni para creerle a todo. Duda razonable. Bien, en los Estados Unidos la situación se complica cuando el número de positivos ya está en 1.300.000 cerca y el número de fallecidos está por la cifra superando los 76.000. Lo que podría indicar que con la gente que está en estados en las unidades de cuidados intensivos, que son cerca de 16.000, no hay la menor duda que los Estados Unidos en los próximos días sobrepasará los 80.000. Y se estima que es probable que a principios de agosto los Estados Unidos estén rozando los 134.000 muertos. Lastimosamente para ese país. Pero fíjense lo que está ocurriendo. El coronavirus ha producido de todo. Ha producido estancamiento económico, ha sacado lo mejor del mundo y ha sacado lo peor. Sí. No solamente a nivel de los dirigentes, sino a nivel de todos lados. Y ha dado paso a que el talento asuma un nivel protagónico en las discusiones. Hoy, si usted pone la televisión, hay médicos... Sí, no hay charlatanes ni y hay gente especialista, jóvenes, viejos, de todo, pero gente con sabiduría. Le voy a contar una historia que usted debe grabar en su mente. La historia de Angela Merkel, esa gran dirigente alemana. Usted recuerda, Fernando, que nosotros le habíamos comunicado a nuestra audiencia que Angela Merkel había perdido el peso político que tenía, porque mantuvo durante 14 años. Había perdido, y fundamentalmente por su política de puertas abiertas a la inmigración. Y entonces dio surgimiento a esos grupos neonazistas y nacionalistas. Ella perdió y renunció al partido y anunció su retiro del gobierno el próximo año. Y estaba, digamos, en lo que en inglés se llama como lame duck. Ahora está, hoy, la señora Merkel ha renacido como el ave fénix de sus cenizas. Fíjese el índice de gestión de Angela Merkel. El 80% de los alemanes confía en que ella los sacará de la crisis, los está sacando y los sacará post-crisis. Entonces ella tiene que tomar una decisión. ¿Qué líder mundial puede dar, es decir, ese nivel de confianza de que sus ciudadanos digan, nosotros estamos muy bien dirigidos en este momento? Sí, y estamos hablando no estamos hablando de Islandia, que es un país pequeño, no lo estoy estimando tampoco, la dirigente no la estoy hablando de Alemania, una de las economías más importantes. La economía industrial más gran importante del mundo. Y uno de los países el país más tecnológicamente avanzado del planeta Tierra. No nos engañemos en eso. Bueno, esta señora, que además, le quiero contar un poquito su historia, tiene un doctorado en química cuántica, y usted dirá, bueno, química cuántica, ¿eso qué es? Bueno, química cuántica es cuando usted está hablando de la premateria, ella ve la molécula, ella es una mujer sin disciplina, su esposo es físico cuántico. Ella trabaja con las moléculas, ese era su trabajo. Ella es una mujer muy disciplinada. Bueno, además que es una dirigente, y es la primera dirigente alemana de la posguerra de la Alemania Federal, nacida en Europa, en Alemania del Este. Ella nació en la Alemania comunista. Y fíjese una cosa importante de ella no es una gran oradora, no, pero ella es una mujer que trabaja con hechos, facts. Durante 14 años, durante los últimos 10 años, Alemania trabajó cero déficit fiscal, cero. Y cuando tuvo que tomar una decisión, en marzo dijo, vamos a endeudarnos, y se endeudó el 50% del PIB. 750.000 millones de dólares. No anda con cuentos, de euros, perdón. Doña Angela Merkel. Y además de eso, de haber resurgido, ella es una mujer que no da discursos que no estén programados. Ella solamente da discursos habla cuando tiene que hablar. En las fechas programadas. Qué lástima porque... Y el discurso que dio la inflexión fue cuando ella le comunicó al país, Alemania, en marzo, lo que estaba pasando con el coronavirus. Y el pueblo alemán convirtió esa intervención de ella en el hit político más grande del universo. La forma en cómo ella abordó, porque lo abordó con carácter político, pero lo abordó con la verdad científica, como ella es una científica. Entonces esta señora ha dado una muestra de que a pesar de que tú puedas ser derrotado, puedes resurgir de tus cenizas si tú entiendes y haces una lectura correcta de lo que está pasando. Ella es hoy, sin duda alguna, el referente mundial
en un momento en que los Estados Unidos ha perdido protagonismo mundial, el mundo vuelve la mirada hacia Angela Merkel en Alemania, porque los Estados Unidos ha perdido el escenario. Le cuento nada más para que usted vea las inconsistencias de los Estados Unidos. Además que, José, hay una cosa que vale la pena decir, para que vean lo que es la historia. Hoy, Alemania va a tener 3 días de asueto por la fiesta de la liberación. Hoy se cumplen 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ese mismo país que quedó encantado con un charlatán que lo único que tenía era oratoria, hoy le da muestras al mundo que está encantado con una mujer que solamente está dando sus pruebas en hechos y no en palabras. Y fíjese, tenga en mente a Angela Merkel, vamos a poner al señor Trump, presidente de uno de los el país más poderoso del mundo desde el punto de vista de que hoy es la primera economía mundial y es la primera potencia militar del mundo y es uno de los grandes mercados del mundo y está conformado por gente extraordinaria también. El centro intelectual más importante del mundo. Para que no nos engañemos en nada de esto. Fíjese la política exterior del presidente Trump. Yo voy a hablar nada más con China. Para el plano interno, el presidente Trump utiliza el discurso de descalificar y decir que toda la culpa del coronavirus la tiene China y no él. Que él manejó la crisis bien y que él salvó a millones de americanos. Los hechos dicen otras cosas, pero yo no voy a entrar a discutir si el señor Trump está diciendo la verdad o la mentira, porque sería una cosa de no acabar aquí. Y segundo, ayer anuncia que se van a reabrir las negociaciones con China. Por un lado, la China mala y por otro lado, la China indispensable. ¿Y por qué lo hace? Porque para lo interno necesita buscar un culpable para él en la campaña no disminuir. Y segundo, necesita a China porque si la confrontación con China se acelera, el nivel de descalabro económico de los Estados Unidos será mayor del que ya es. Nada más le cuento, hay 30 millones de norteamericanos en el desempleo. De una población de 150 millones de trabajadores, hay 30 millones nuevos incorporados al desempleo. Lo que significa que hoy deberíamos conocer las cifras que deberían estar entre el 15 y el 20% de desempleo. Es más alto que en la época del 31, porcentualmente hablando. Bueno, también es más alto porque en ese momento había mucho, es decir, todavía había una economía agrícola en Estados Unidos donde esa gente no estaba registrada en ningún censo de empleo ni de desempleo, sino que eran trabajadores informales dentro de un mercado agrícola. A la falta de liderazgo norteamericano, porque los Estados Unidos, siempre que había, de los últimos 150 años para acá, ante cualquier evento internacional usted tenía que contar con los Estados Unidos. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial era imprescindible contar con los Estados Unidos. Ahora, con esta política de América primero y de deshacer lazos históricos, el presidente de los Estados Unidos se ha aislado internacionalmente y ha dejado que otras fuerzas. Y entonces ahora usted tiene a la señora Merkel en Alemania, usted tiene al señor Xi Jinping, la República Popular China, tiene al señor Putin, que ha manejado la crisis del coronavirus pésimamente, pero ahí está, con desarrollo militar fuerte. No es la economía que él dice tener, es una economía muy débil. Muy débil. Y ahora con tiene el precio usted del un petróleo, Japón, como está, menos. Y tiene usted un Japón golpeado, pero y tiene usted a la India y a Indonesia. En proceso de resurgimiento, ahora golpeados por la economía global. Entonces este mundo complicado exige de Panamá una mirada interna a la definición de su política exterior. Porque lo del coronavirus va a tomar meses, pero el replanteamiento estratégico va a sacar a la discusión todo lo bueno y lo malo de los países. Todo el proceso de reapertura que ya se debe dar va a quedar complicado por todos estos problemas políticos. Les cuento. Está en la política exterior. Fíjese ahora en Venezuela. Miren el chasco de Venezuela. Ahí apareció el señor JJ Rendón. ¿Se acuerdan de él, no? Sí. JJ Rendón es venezolano. Y firmando un documento donde él reconoce a la CNN en español, que se transmitió allá en la televisión alemana. Deutsche Welle. La Deutsche Welle. En donde aparece él reconociendo que se firmó ese contrato, que es una violación al derecho internacional, sin duda alguna, pero constituye uno de los elementos más catastróficos que yo me había podido imaginar en la formación de una revolución. Me parecía aquella teoría del foquismo
de Regis Debray, ¿se acuerdan? Y que su exponente práctico era el Che Guevara, ¿no? Que el foquismo es el que hace que los pueblos suman. Eso es una política equivocada. El foquismo no existe, no moviliza a las masas. Entonces esta teoría lo que ha hecho esta teoría lo que ha hecho es fortalecer la estructura militar de Venezuela y paga el precio el pueblo venezolano, y ha quedado en evidencia el mal manejo que ha hecho la dirección de Guaidó, porque incluso el documento que dice el señor JJ Rendón que firmó, lo firma también Guaidó. Y entonces se ha creado una situación, y esto demuestra la falta de diplomacia que hay en América Latina. Hay 2 norteamericanos presos en Venezuela. Y fíjense, siempre el mundo se preocupa, los Estados Unidos se va a preocupar por estos 2 norteamericanos más que por la suerte de los millones de venezolanos, para que estén claros, y hará, como dice Pompeo, todo lo necesario para sacarlos. Estas crisis están en desarrollo, no hay diplomacia para buscar entendimientos, y esto hace más peligroso lo que está pasando en Venezuela. Sigan esto. Pero ayer escuchaba al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, decir que ellos están dispuestos a trabajar con la Organización Mundial de la Salud. ¿Se acuerda cuando el presidente Trump dijo que no? Que ellos eran unos prochinos. Y que ellos y le quitó la plata y se le retuvo. Bueno, ahora el señor Pompeo dice que en la Organización Mundial de la Salud trabaja en muchas cosas y ellos van a estudiar esas otras cosas, como por ejemplo, ¿qué? La lucha contra la poliomielitis, en la lucha contra el ébola. La Organización Mundial de la Salud es uno de los organismos internacionales más importantes de este planeta. Sí. Y el presidente de los Estados Unidos se salió de allí, se salió del cambio climático. Estados Unidos se ha aislado él solo. Y está entre proceso de golpear y regresar. Y esa incertidumbre, otras figuras van a llenar este caso. Veamos algunas cifras de Panamá para darle el contexto al local. Fernando, si tenemos por ahí la gráfica. Antes, José, yo creo que una de las noticias económicas más importantes del día, la ayuda de más de 10.000 millones de dólares que va a recibir Lufthansa de parte del gobierno alemán. ¿A cambio? A cambio del 25% de participación estatal. Lo mismo va a ocurrir con la Swiss y Edelweiss, que son las aerolíneas suizas. El gobierno suizo les va a dar 1.900 millones de francos suizos, que son algo así como 1.800 millones de dólares. Igual va a ocurrir con la aerolínea Austrian Airlines, que el gobierno austriaco le dará 767 millones, y también renuncian a dividendos y le dan la participación del 25% al Estado. Eso es lo que se llama una economía de guerra. Bien, tenemos que el total de casos, 7.868. Vaya, no ver si tengo porque tengo tantas páginas aquí. Por favor, el porciento de positivos es 20,1%. El incremento de ayer fue de 137, 1,8%. El total de aislados en casa, 1.867, aislados en hoteles 937, hospitalizados en sala 250, en cuidados intensivos hay 85 para el 1,1%, fallecidos 225 para el 2,86, subió la tasa de letalidad. En la medida en que se vaya subiendo el denominador, esto irá bajando. Recuerdos epidemiológicamente 886 para el 11,3%. El total de pruebas realizadas son 39.093. Vamos a redondearla, unas 40.000. Estamos por ahí. Pruebas positivas 9.058. Porciento de pruebas positivas 23,7. El total de pruebas por millón de habitantes 9.137. Nosotros marcamos uno de los países con más pruebas hechas por millón de habitantes. Compárelo con América Latina, se da cuenta que estamos casi de primero. Por ciento de población a la que se realizó la prueba, el 0,191%. Ahí está la primera, la gráfica. Esa es la segunda, pero bueno, mire esa gráfica. Ahí está, ahí los puntos sobresalientes, ahí son las diferencias entre día y día, no es el total. Así que no busque totales. 137 nuevos casos y 7 fallecidos, en lamentar. Ahí se da cuenta usted que el R cuadrado baja a 0.47. Eso es importante cuando ustedes fijen esto, porque el R cuadrado está indicando el nivel de confiabilidad de esta lámina con respecto a su incremento. Entonces, al bajar el nivel de confiabilidad, yo no puedo decir que puedo predecir con exactitud, con certeza, porque es la palabra correcta estadística, que esto va a seguir creciendo. Lo que yo puedo decir es que existe una tendencia a la baja. Eso es lo que tengo que decir. Además que vale la pena ver, y ya creo que es
muy evidente el dichoso aplanamiento de la curva. Sí, y ya solamente no es el aplanamiento, ya la curva viene en bajada. En bajada, exacto. Esa es la importancia de esta gráfica, porque aquí en esa gráfica está viendo usted allí, no solamente están los incrementos diarios, está la predicción que tenemos nosotros día a día. No se las damos porque no nos interesa estar especulando, pero al llevarla hasta un periodo de más días, estamos encontrando que la curva viene hacia abajo. Entonces este es el momento de pensar en la reapertura. Y termino con decirles, cuando se habla del proceso de reapertura, va a haber un gran debate. Aquí tienen nada más el caso del licor, de los alcaldes. Va a haber debate por todo. Todo va a tener. Entonces lo que tenemos que estar preparados es para el debate, no para los charlatanes. Porque hay discusiones que hay que dar. Este problema de la alcaldía hay que mirarlo con detenimiento. Va a haber presión de los empresarios para proteger para mantener el sistema como está, y el sistema tiene que tener cambios. Entonces tenemos que actuar con mesura y vamos a discutir a fondo. Hay que hacer consulta, usted tiene que opinar, pero prepárese para opinar, porque no se trata de estar a favor o en contra de Cortizo. Se trata de cuál es el futuro que vamos a construir para nosotros, los hijos de nosotros y los nietos de nosotros, en mi caso. Y los bisnietos. De manera que no se trata de una coyuntura nada más, sino entender que esta es una coyuntura de carácter estratégico y manejarlas estratégicamente. Toda la coyuntura debe manejarse estratégicamente para poder entenderla. A la vuelta vamos a hablar sobre todas estas cosas y vamos a tener la oportunidad de conversar con ese gran profesional panameño, el doctor Guy de la Rosa. Guy de la Rosa.